Salvador. JP. Son comunidades que habitaban aquí antes de que los españoles llegaran, por lo tanto no tienen influenciadas tradiciones y costumbres de Europa, mantienen todavía sus costumbres desde que estaban aquí. Vale, uno más. Uno más. A ver, Ale. Bueno, como dices, sí, yo creo que son culturas que existían en Mesoamérica antes de la colonización. Sí, creo que sí, o sea, no puedo decir que no. Sin embargo, podríamos partir muy fácil de esto. La primera persona dijo que eran comunidades con lenguas distintas, ¿no? Bueno, eso podría aplicar a cualquier país del mundo, Europa, etc. Las tradiciones distintas igual, y en el caso de asociar lo indígena con lo prehispánico, es una idea bastante común. El problema con ese tipo de ideas es que piensa lo indígena como algo pasado y no como algo presente, que sigue existiendo. Y que no tenga influencia con Europa asume que son sociedades aisladas, y tampoco es el caso, ¿no? Pero bueno, más o menos ese es como lo que quería plantear. ¿Qué es lo indígena? Y aquí, por ejemplo, les traigo, esta sería como la primera, no sé si a esas personas les parezcan indígenas. Son un grupo de Noruega llamada Sami. Sí, qué bueno que no fue el caso, pero normalmente se asume a los indígenas con unas características físicas determinadas. Y bueno, estos se saldrían de toda esa norma, ¿no? ¿Por qué ellos son indígenas? Es lo que quisiera yo como ir poniendo en la mesa. Este es otro pueblo de Japón. Cualquiera diría que son japoneses, sin embargo ellos no se consideran a sí mismos japoneses, y el Estado japonés no los reconoce como... los obliga a ser japoneses y no les reconoce su diferencia, ¿no? Entonces ahí vamos viendo como que las comunidades indígenas sí son comunidades diferenciadas, pero es un poco más complejo que esto. Aquí tenemos a los apaches en la romería de Zapopan, ¿no? Son personas que vieron películas del oeste o algo así y se disfrazan y asumen pues que esas son como las características de los pueblos. Estoy dando como ejemplos de cosas que podrían ser consideradas indígenas, que alguien ha considerado indígenas o que se asocian con lo indígena, pero que son bastante diferentes entre sí. Entonces tenemos a un pueblo noruego, a un pueblo japonés, personas de Guadalajara disfrazadas de lo que creen que es un pueblo. Aquí están los catalanes, que si pensamos que tiene que ser una sociedad pequeña dentro de una sociedad más grande y que no ha construido un Estado-nación, entonces ellos podrían ser considerados como indígenas, ¿no? Y bueno, y aquí hay otro caso también, que es el de los aymaras en Bolivia. Se ha dicho normalmente, estos tres anteriores, bueno, los apaches, tienen la característica en común de que no crearon estados-nación. No sé si tengan como claro el concepto de estado-nación. No. ¿No? Bueno, son, hay varios que dijeron que no. A raíz se crearon, se sustituyó el régimen monárquico y ascendieron como con el ascenso de la burguesía al poder. Se crearon gobiernos nacionales que no estaban directamente ligados a la aristocracia, a grandes rasgos. Entonces, los estados nacionales que nacieron de esa época podrían ser México, España, Francia, etc. Entonces, se ha dicho que los que no lograron constituir estados nacionales podrían ser considerados pueblos indígenas. Y este es el caso de los Sami, de los Ainu y de los catalanes, que están queriendo salirse. El problema es que en sociedades como la de Bolivia, en que si bien ellos no construyeron un Estado nacional en la colonia, sí son la mayoría de la población y están en el poder desde hace un buen rato. Entonces la pregunta sería si siguen siendo indígenas si ya construyeron un Estado nacional. Bueno,
para aterrizar un poco, a nivel histórico en México hay como dos momentos en qué es cómo se ha asumido lo indígena. Ustedes van a ir viendo la característica principal es que son definiciones de agentes externos a los pueblos. Otras personas los definen a ellos o nos definen a nosotros. En el caso de Nueva España, digamos, no existía el concepto de indígena, el concepto era indio, y se asociaba directamente con la cuestión racial. Cuando llegaron los españoles a América, lo primero que les interesó fue, o la primera discusión que tuvieron era si eran seres humanos o eran animales, ¿no? Eso es como el primer momento. Suena ridículo, pues, pero así fue y tenía cierto sentido para los europeos de ese entonces. Una vez que se discute, y ahí están todas las peleas de Bartolomé de las Casas, de Tenamastri, etc., aceptan que somos seres humanos, y ahora la discusión es cómo evangelizar a esos seres humanos cuyas almas se están perdiendo, ¿no? Y ahí se desarrolla toda una teología. Hay estudios muy interesantes de la Inquisición que recién se están saliendo, en que al parecer la Inquisición solamente regía a los ciudadanos españoles o a los criollos y no se metía con las comunidades indias. El punto aquí es que en la relación de la Nueva España con los pueblos era una relación entre colectividades y la corona española. Ese es como el meollo del asunto para esta discusión. La corona española asumía a los indios como una colectividad, y de ahí vienen figuras como la República de Indios. Y cuando los indios necesitaban acudir hacia la corona, acudían como parte de una colectividad. Esa era como la relación que se estableció entre la Nueva España y los indios. De ahí que las tierras comunales, etcétera, no se vieran tan afectadas. Y al terminar la colonia, según los historiadores, la población india en México era de entre un 60 y un 80%, un 90% creo dicen por ahí. Después viene la independencia de México y el periodo en el que el concepto de indígena se concretiza es con el ascenso de los liberales al poder. No sé ¿quiénes son los liberales? Los que se oponían al régimen imperial. Bueno, digamos, está la independencia. Después de la independencia hay un periodo monárquico de Iturbide, luego viene una gran pelea entre dos facciones que son los conservadores y los liberales, unos que abogaban por un gobierno monárquico, bueno, no todos pues, o centralista, y los otros que abogaban por un gobierno republicano. Al final ganaron los liberales y la historia que nosotros nos cuentan en la primaria es la del triunfo de los liberales. Para nosotros los pueblos indígenas, y la gran figura, y ahí quizá con eso sí den a la etapa, es Benito Juárez, es como el epítome del periodo liberal. Con el ascenso de los liberales se crea el concepto de indígena. Si vamos no voy a poner filológico, pero si vamos a la raíz, indígena simplemente quiere decir oriundo de algún lugar, nativo de algún lugar. De ahí que haya gente que diga que en realidad todos somos indígenas, ¿no? De la tierra, no sé. Pero para los liberales, esta noción que había en la Nueva España de colectividades pasó a la noción de ciudadano, que viene de la tradición de la Revolución Francesa. Cada ciudadano tiene una relación directa con el gobierno sin intermediarios de colectividad, y no existen las ciudadanías diferenciadas como existieron en la colonia. Entonces cada indio tiene un peso jurídico como persona individual y se le despoja de toda esta carga grupal con la cual podría, por ejemplo, defender su territorio, y la consecuencia directa es la propiedad privada, la parcelación de los territorios comunales,
si las leyes de reforma afectaron mucho a la iglesia, hicieron exactamente lo mismo, o peor, con los terrenos comunales. Y hasta la fecha vivimos esos estragos. Entonces vamos, primero, en Nueva España eran indios y República de Indios, y en México eran ciudadanos. Posteriormente viene la Revolución Mexicana, y de ahí lo que se trata es que no solo todos somos ciudadanos individuales, sino que a lo que se aspira es a tener un solo tipo de ciudadano, y ese ciudadano es el ciudadano mexicano. La escuela que nosotros hemos recibido durante toda nuestra niñez, yo, ustedes, la maestra, ha sido producto de la época posrevolucionaria, y de lo que se trata es de construir una sola nación que aspire al progreso. Y en ese sentido, los pueblos indígenas constituyen un lastre o no permiten el progreso según este pensamiento. Y de lo que se trata entonces es de enseñarles español en las escuelas, prohibirles hablar su idioma y quitarles sus tradiciones y convertirlos en mexicanos, de manera que todos aspiremos al progreso de este país. No sé si más o menos. En las definiciones de qué es lo indígena, digamos, ya queda la palabra indígena, aunque no quede como tal definida. Hay como 4 momentos en la definición de esto, postrevolucionariamente. El indigenismo, que es el Instituto Nacional Indigenista y muchas obras literarias al respecto, como, qué sé yo, Rosario Castellanos, Elena Garro, Arguedas, no sé si por ahí se los has dado. No, pero sería bueno. El indigenismo se ha dicho que es toda política pública de los no indios hacia los indios. Es una definición bastante simple, mutila muchos matices, pero vamos, es eso. Después viene el movimiento indígena, cuyo momento más álgido es el 94, con el levantamiento neozapatista en Chiapas. No sé si alguno sabe un poco de Marcos y, bueno, Galeano. El movimiento indígena, a grandes rasgos en este sentido, lo que propugna es que los indígenas pueden estudiarse a sí mismos y pueden definirse a sí mismos. Todavía no saben qué son, pero pueden definirse. Y en este sentido entra la comunalidad mije, que es una forma de pensamiento de un pensador, el gran pensador de nuestro pueblo llamado Floriberto Díaz. Ahorita daré como los puntos básicos. Y posteriormente, en la época en la que nosotros nos adscribimos, y es algo que estamos construyendo apenas y que estamos llamando postindigenismo, postindígena, todavía no lo tenemos bien cuadrado, pero lo que estamos planteando es que el concepto de indígena no sirve para entendernos, ni para que otros nos entiendan, ni para que nosotros mismos nos entendamos a nosotros. ¿Cómo se ha definido históricamente lo indígena? El primer criterio siempre fue el racial, que sigue perenne ahorita con toda esta, a ustedes quizás les tocó, los alcanzó con toda la polémica de la película Roma, puso el dedo en la llaga de que todavía estamos en una sociedad profundamente racista. Entonces en esta etapa se dice que, digo etapas, pero todavía sobreviven, se dice que lo indígena tiene que ver con el color de piel fácilmente, y esa es una herencia de la colonia y del sistema de castas. Después, con el ascenso del indigenismo y el Instituto Nacional Indigenista, lo que se pondera más es el idioma, y lo que te preguntan es, ¿habla usted un idioma indígena? Y si dices sí, entonces ya eres un indígena. Pero ¿qué sucede con todas estas personas que fueron a la escuela y los golpearon hasta que olvidaron su lengua, pero siguen viviendo ciertas tradiciones, siguen viviendo en su territorio? Y eso nos lleva al tercer punto, que sería la territorialidad. Eso tiene que ver un poco con los acuerdos de la ONU, los acuerdos internacionales en que, como el OIT el 69, en el que se afirma que los territorios no son territorio de México, sino de sus primeros habitantes. Hay una discusión ahí muy fuerte. Y finalmente, la autoadscripción, en que se dice, ahorita si te entrevista el INEGI, antes te preguntaba, ¿hablas un idioma indígena? Y ya tú decías sí o no. Ahora te pregunta, ¿te consideras indígena?
y eso pareciera que bastaba. El problema es que se dio demasiado pillaje, hay mucha gente que vende estas cosas, pues. Y entonces el candado que se puso es que la comunidad, que tú te asumieras como indígena, sí, pero que hubiera una comunidad que también te aceptara como tal. Hasta ahí, digamos, es que se quedó. Aquí decíamos, después del movimiento indígena vendría como la comunalidad, que es de los años 70, y la comunalidad dijo que lo indígena podía entenderse desde estos aspectos fundamentales. El primero, el territorio. Lo indígena no puede entenderse sin su relación con el territorio, dijeron en ese momento. Después, el autogobierno, lo que ustedes han escuchado como usos y costumbres. A nosotros nos desagrada profundamente ese concepto, son formas de gobierno distintas que se basan en 4 puntos fundamentales. No permitimos el acceso a partidos políticos y todos los cargos son sin goce de sueldo. Son cargos de 1 año, escalafonarios, empiezas como desde muy abajo, a la edad de ustedes, como de policía, topil, y vas ascendiendo a secretario, regidor, presidente, hasta alcalde y luego en la asamblea de los viejos. Y el sistema de gobierno como el órgano de gobierno más importante, la asamblea. En la asamblea se dirimen las decisiones fundamentales. No se permite la entrada de partidos políticos, no se permite la entrada de abogados, de jurisprudencia occidental, etc. Otro aspecto fundamental de la comunalidad sería el disfrute comunitario, que es la fiesta. Y aquí entra como muchas... Los esencialistas dicen que no tenemos como contacto con la cultura occidental. Sin embargo, nuestras festividades son en días de los santos católicos. Esas son las festividades más grandes. Entonces, lo que nosotros decimos es que llevamos una adaptación a este momento y que el hecho de vivir, de que habitemos también en el presente, solo nos hace eso, cambiar para seguir siendo nosotros mismos. La lengua, de la que ya habíamos hablado, y la concepción del mundo. Estos 5, digamos, se dijo, si una comunidad cumple con estos 5, entonces es indígena. El problema es que esto caracteriza a pueblos mijes. Cuando esto se aplica a otros pueblos, puede ser que ya no cumplan. Hay pueblos en Milpa Alta, en la Ciudad de México, que ya no tienen lengua, pero que se consideran nahuas. Aquí en Guadalajara hay un pueblo zoque, un pueblo zoque grande que ya se quedó sin territorio. Entonces, vamos, cada pueblo podría ir jugando con estas cosas e ir a partir de ello definiéndose. En estos, por supuesto, ustedes observarán que no hay un aspecto que diga ropa típica, bailables, esas cosas que se venden como folclore, utilizadas por el gobierno mexicano y por otros intereses, a nosotros no nos interesan en lo absoluto para nuestra definición. Son expresiones bonitas pero intrascendentales. Se pueden ocupar como símbolos de resistencia, pero por ejemplo con el boom de la ropa típica la vacían de significado. Entonces ya no podemos como que ya no es nuestro, pues. Finalmente, ya para concluir, la propuesta del lo postindígena que estamos ahorita proponiendo es que la categoría indígena, como vimos, fue hecha por un grupo de personas ajenas a nosotros, los liberales, llevada a la cúspide por los gobiernos posrevolucionarios y aplicada por la escuela mexicana, de manera que ellos nos dijeron a nosotros que éramos indígenas, y muchos de nosotros creen que somos indígenas, y es bien respetable. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el concepto ya no nos sirve, y en ese sentido lo indígena sería una palabra que ha servido para designar a miles de pueblos diferentísimos entre sí. Específicamente en México une a pueblos que comparten una historia de dominación, una historia de genocidio, una historia de integración, y en ese sentido se crean hermanamientos solidarios.
Los mesoamericanistas dicen que antes de la llegada de los españoles existía un núcleo cultural mesoamericano que ha sobrevivido hasta nuestra fecha. Es polémico, pero probablemente eso sería otro de los aspectos que nos une, un pasado. Un inglés es muy diferente de un francés, pero el núcleo cultural europeo es compartido, más o menos en ese sentido sería. La propuesta entonces es que en el caso mío no me asumo como un indígena, sino como un Ayeokhayu, un mije de Totontepec. La intención de este pequeño ejercicio, no sé si fue prudente, era como poner en discusión conceptos bien básicos, y el concepto básico principal es el de indígena. No está claro qué es lo indígena, hay mucha discusión al respecto, y habría que irlo construyendo desde nosotros, y habría que ir desechando ciertos estereotipos que se asumen como parte de eso. Hay una corriente muy fuerte que luchó porque los indígenas fueran considerados mexicanos de primera clase como el resto. Esa corriente, pues que son los padres nuestros, siguen esa lucha, ¿no? Pero nosotros estamos pensando que quizás deberíamos de estar pensando que si es que somos mexicanos, sí somos mexicanos diferentes, y que habría que preguntarle a las comunidades si es que quieren ser mexicanos. Y creo... A ver, ¿qué piensa de personas que deciden no enseñar la lengua a, por ejemplo, sus hijos, para que no los ridiculen, no sé si se puede decir así, en la escuela? Ridiculicen. Ridiculicen. Ridiculicen en la escuela? ¿Cree que eso es una opción viable para las personas, el no enseñar la lengua indígena, o que eso debería estar mal? ¿Tú qué opinas? Okay. Bueno, pues yo creo que el que ridiculicen a las personas por su ¿cómo se dice? ¿Lengua? Ascendencia, por así decirlo, por su lengua también. Creo que está mal, y no creo que deberían de ser molestados por eso, por así decirlo. Creo que, pues, es como una característica tuya, por así decirlo, creo. De la persona, no de... Bueno. Gracias. Yo creo que hay dos cosas bien importantes en tu pregunta que son distintas. Por un lado, la ridiculización que dices es una cuestión que le compete a los no indígenas y a la educación que debiesen de tener, y en ese sentido creo que estos espacios que tenemos son bien interesantes, y yo esperaría que ustedes no lo hayan hecho, y que si lo hicieron no lo hagan más. Es un punto bien importante. La generación nuestra está perdiendo nuestro idioma, bueno, desde hace mucho. Di un dato que no sé si lo di la vez pasada, pero si en la colonia había entre un 60 y un 90% de indígenas, México lo ha reducido a un 6%. Es una locura. Y nosotros le hemos criticado mucho a los padres que no nos enseñaron. Yo hablo mal mije comparado con el de ellos, obviamente. Y mi hermano menor, que salió del pueblo a los 4 años, no lo habla en absoluto. El problema está en que no puedes criticarlos desde un punto de vista particular. No puedes criticar el caso de una persona que no enseña la lengua porque es una cuestión sistémica. Esas personas que no enseñan la lengua lo hacen, tendrías que preguntarte por qué lo hacen, ¿no? Por el miedo a esta ridiculización, porque ellos lo vivieron, porque saben que te ponen una desventaja en una sociedad como la nuestra, porque saben que si te asumes como indígena la vida va a ser un poco más difícil de lo que ya es, y al final lo único que están haciendo es intentando ahorrarle dolores. Yo digo que no me atrevería a juzgarlo. Quisiera que no sucediera más, creo que lo estamos logrando poco a poco, pero quizás ya sea irreversible, no lo sé. Pero no sería como muy fácil juzgarlos por eso mismo, pues, porque lo que quieren es ahorrarle un dolor, y la solución tendría que venir de la sociedad mexicana. ¿Alguien más iba a preguntar? Javi. Bueno, yo le quería preguntar si usted cree que ha habido como algunas acciones tomadas por parte del gobierno más reciente, por así decirlo, digámoslos desde el periodo de los 2000, que se hayan tomado como acciones, que acciones hayan sido
como que este gobierno promueva la conservación ya sea de tanto de las lenguas como de los pueblos que hay indígenas de nuestro país. Es una pregunta complicada. Sí, seguramente que hay acciones. El paso de la pregunta en el INEGI, las escuelas interculturales, etcétera. La cuestión fundamental acá es, y ahí sí no puedo dejar de ser pesimista, es que el Estado mexicano persigue intereses distintos a los nuestros, y eso es perfectamente normal, pues. Y nosotros hemos pensado, la generación anterior pensó que sí podíamos hacer cosas dentro de las instituciones de gobierno mexicanas. Nosotros creemos que esas no son las instancias que tenemos que crear, las nuestras propias. A tu pregunta concreta, creo que sí ha habido acciones, en muchos casos no por mera benevolencia, sino por respuesta a luchas bastante fuertes de mucha gente. El caso específico ahorita muy en boga pues fue el bastón de mando que le entregaron a Andrés Manuel López Obrador. Ahí pues hay discrepancias, a mí me pareció un poco circense, pero bueno, habrá quien diga que estamos tomando un lugar en el gobierno, en las políticas públicas. Sí hay medidas, no me parece que sean suficientes y tampoco me parece que vaya a venir de ese lado. Bien, dale. Los textos que publica usted, ¿también los publica en Mije o nada más en español? Tiene fragmentos en Mije, pero la mayor parte, con todo este rollo de las lenguas maternas, yo nací, no sé cuál sea materna o paterna, pues crecí hablando ambas, castellano y Mije. Sin embargo, fui educado como ustedes en la escuela mexicana, pues, y me enseñaron a conceptualizar en español. Cuando yo pienso, normalmente lo hago en español, estoy aprendiendo a escribir Mije, estamos consensando el alfabeto, meto palabras, invento neologismos, etc. Pero hacer un texto total en Mije me es casi imposible sin ayuda. Gracias. ¿Otra pregunta? Allá. Acá y luego. Como dijo mi compañera Ale, los textos que tú dices, antes, ¿cuál fue? O sea, ¿tuviste que pasar alguna dificultad para poder difundir esos textos o escribirlos? ¿O cómo sucedió eso para que quisieras y pudieras escribir y difundir esos textos? No sé, alguna dificultad, ya sea por lenguaje, que en la escuela, alguna. Creo que el tema es polémico, ese sería como el único. Vivimos en una sociedad racista, profundamente racista, y el hecho de que a mí a veces no me vean como indígena físicamente, según ellos, me ha abierto puertas, entonces me he beneficiado de ese racismo probablemente. Yo no he experimentado, en cuestión de escritura, te mentiría, he experimentado mucho racismo a lo largo de mi vida, es todo el tiempo, pero en cuestión de publicaciones nunca tuve. Aquí en Guadalajara tuve profesores en la UDG a los que les interesa el tema, la doctora Rosa Yáñez, una de ellas. No creo haber tenido, te mentiría si digo que tuve